Hola, buenas noches, soy Ricardo Castillo. Bienvenidos a KNK Noticias correspondiente a hoy, lunes 8 de junio del 2020. Señores, vamos a comenzar este segmento anunciando contra nuestra voluntad el parte de guerra, es decir, el parte oficial, el anuncio oficial que da cuenta Minsa en el Perú por el tema coronavirus. Pues ya tenemos 5.571 fallecidos. 5.571 fallecidos y más de, bueno, ya estamos llegando a los 200.000 infectados en el día 85 de la emergencia. Hoy es lunes 8 de junio. A nivel internacional hay una noticia que no cesa, que está replicándose en diversas partes del mundo. Se trata pues de las protestas antirraciales. El asesinato de George Floyd ha desencadenado, esta es una declaración de una activista peruana, ha desencadenado toda esa rabia colectiva arrastrada desde hace siglos. La periodista y activista de la población afroperuana Sharon González, sobre el panorama en Estados Unidos y sobre cómo es para ella observar de cerca el racismo estructural vigente en ese país, también afirma que no es muy diferente, ojo, al que se vive en el Perú. En el Perú, el racismo es asolapado, así, olímpicamente asolapado. Señores, vamos a mejorar el tono de esta conversación porque tenemos que hablar y preguntarnos cómo está nuestra fe en estos tiempos de pandemia. Por eso encontré una bonita, digamos, un bonito mensaje que me han hecho llegar. Si todas las personas, y gracias a la gente que está escribiendo en el Facebook de KNK, muy lindo este mensaje. Dice, si todas las personas son dignas, debemos intentar cultivar entre nosotros una actitud humana de respeto, de consideración por el otro, de servicio, evitando la desesperación y razonando las cosas con inteligencia para ver lo más adecuado. Ahora, con esta introducción, vamos a dar la bienvenida al pastor Antonio Chauca, un querido amigo, un hombre de la fe, a quien le decimos buenas noches. Pastor Antonio Chauca, qué gusto saludarlo. Bienvenido a KNK. Bueno, Ricardo, es un honor saludarte y saludar a la vasta audiencia de KNK Noticias, cumpliendo tú, como siempre, tu rol periodístico, que básicamente las regulaciones tienen que cumplir dos objetivos fundamentales, ¿no? Uno es el de informar. Y el segundo es de entretener, pero que la información evidentemente tenga independencia, que no tenga controles y obviamente también que sea un periodismo no sesgado, porque la gente evidentemente tiene que tener las noticias de primera mano y de primera fuente, pero ceñido a la realidad y a la verdad, evidentemente. Así es, justamente revisando páginas encontré con un mensaje muy, a ver, directo al corazón, de mucha reflexión, y que el autor es usted. Y en estos tiempos de pandemia, yo quisiera pensar este tema, preguntarle cómo está su fe. Pastor, ¿cómo está su fe? Bueno, es fácil, obviamente, ser feliz cuando todo marcha bien. Es decir, cuando la billetera está llena, cuando las tarjetas, obviamente, ¿no?, están bien cargadas, cuando la refrigeradora está llena, pero cuando comienza... Y se puede ir al centro comercial a comprar, pues, 100 higiénicos, por ejemplo. ¿No? Pero mira, aquí hay un asunto muy importante. Hace 2000 años, uno de los más grandes pensadores de la época, que se llamaba el filósofo y el doctor Pablo. Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia, sé tener escasez. Es decir, hay un aprendizaje que tenemos que tener las personas para aceptar realidades. Yo hice mi tesis en psicología y evidentemente que ante esta pandemia que ha abarcado más de 200 naciones, que estamos llegando más de 7,000 contagiados y pasamos la barrera de los 400,000 fallecidos. Y en el Perú, como tú lo decías, ¿no?, evidentemente estamos llegando casi a 200,000 contagiados y evidentemente pasamos los 5,500 fallecidos que enlutan la nación, pero que evidentemente aquí ha habido un trabajo
no de alta calidad, sino un trabajo donde fuerzas ocultas verdaderamente están detrás. Porque, por ejemplo, la ONU, que se compone de 180 países del mundo, la ONU que se crea después de la Guerra Mundial, es decir, en el año de 1948, evidentemente se forma para que, como un organismo que vele y regule la paz, pero que al mismo tiempo establezca la seguridad entre las naciones y, obviamente, los gobiernos. Y crea la ONU en el campo de crea la ONU en el campo de la salud a la OMS, que es obviamente el Organismo Mundial de la Salud, y que sus protocolos se respetan en todos los gobiernos, en todos los estados, en todas las naciones, y el gremio médico que trabaja bajo, obviamente, el gobierno determinado, tiene que cumplir los protocolos. Es decir, es una camisa de fuerza. ¿Y cuál fue su protocolo? El protocolo fue decir que es un virus, ¿no? Así a la ligera, y solamente con 3 autopsias que hizo en Wuhan, allá en la China, indudablemente determinó que no había cura, que era un enemigo invisible, que no había tratamiento y que solamente había que esperar a través de la cuarentena y luego, evidentemente, el aislamiento obligatorio social, y obviamente cuando el hombre ya está muriendo había que llevarlo a la UCI y a un respirador artificial. Cuando verdaderamente los médicos de Italia, ¿de acuerdo? Los médicos de Italia, rompiendo estos protocolos, porque señores, como decía Martin Luther King, nosotros sí tenemos que cumplir la ley. Yo tengo aquí la Constitución en mi mano y obviamente siendo la ley mayor y la carta política, todos tenemos que cumplir. Pero Martin Luther King decía de la manera siguiente: cuando una ley es injusta, no tenemos el derecho de obedecerla. Y esto no es insurrección, esto es una defensa de la vida. Estamos luchando por nuestra vida, por la vida de nuestros hijos, por la vida de los vulnerables, de los ancianos, que el Fondo Monetario Internacional, a través de su presidente, su presidenta, ¿qué dijo? Dijo que verdaderamente las personas mayores ya de 65 a 70 años ya verdaderamente son una carga para la economía de los gobiernos y por lo tanto había que reducir, obviamente, a esta clase de gente. Y lo han replicado acá también médicos, que es lo más triste, que es lo más complejo de aceptar. No te entendí, Ricardo. Le decía que ese mismo concepto de esta, digamos, personalidad del mundo también ha sido refrendado y replicado en el Perú. Entonces ha creado una sensación de duda, de desazón, de abandono, y la población está definitivamente mirando el centro hospitalario como algo que no le da confianza, ¿no? Ahora, permítame la siguiente reflexión, doctor Antonio Chauca. En estos tiempos de pandemia, la fe se ha encendido, ha crecido más. ¿Siente usted que las personas, nosotros, ahora pensamos en Dios o somos unos convenidos de ocasión, por temor? Quisiera que me repita la pregunta, Ricardo. Sí, le decía que en estos tiempos de pandemia, donde se ha sentido el temor para todos, ¿cómo va la fe de la gente? ¿Cómo percibe usted, pastor, que la gente está acudiendo más por temor al coronavirus o por temor al Señor? Antes cuando decían, es un hombre temeroso del Señor, no, respetuoso del Señor. ¿Se ha crecido la fe o el ideal de buscar a Dios por temor o por conveniencia? Es muy interesante tu pregunta, tú como buen periodista, por lo siguiente. En primer lugar, el nuevo orden mundial, que evidentemente se compone de los 180 países del mundo de la ONU. Obviamente, la ONU forma sus organismos de control, evidentemente como la OSM en el área de salud. Pero también tiene controlada la educación, por eso viene la ideología de género, que quieren aplicarlo en todas las naciones del mundo, porque viene bajo la UNESCO, que también es parte de la ONU.
pero al mismo tiempo también manejan la economía a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, y ellos regulan cómo se deben manejar las economías del mundo, y aún quieren controlar el comportamiento de la gente. Pero tu pregunta ha sido muy buena. Aquí ha habido verdaderamente una conspiración contra la humanidad. Y nosotros los pastores, como yo te decía, primero nuestro honor de pastores, pero somos profesionales y tenemos doctorados, también hacemos una lectura del escenario tanto de nuestra nación como del mundo entero, de la Unión Europea, obviamente de los países americanos. Básicamente tú has dado en el clavo y es muy importante pedir que la gente tenga calma, pedir que la gente verdaderamente no entre al pánico, al terror, porque déjame decirte que parte de la estrategia de este nuevo orden mundial, que básicamente yo lo sintetizo en 6 puntos, el primer punto fue, ¿qué cosa? Reducir la población mundial. Y para reducir la población mundial, ¿qué crearon? Este virus. El virus existe, pero es un virus repotenciado. La doctora, una de las mentes más brillantes, Chinda Brandolino, ¿de acuerdo? Ella demuestra categóricamente que 4 veces se alteraron para potenciar. Y obviamente que este virus tiene esa finalidad. Entonces, esto va acompañado, mi estimado Ricardo, con algo que tú has dicho que es fundamental y la gente tiene que saber. Este tipo de aniquilamiento de la humanidad, porque ya el señor Bill Gates, en 1915, en un discurso, que él no es un profeta, ni tiene su bola de cristal, ni es adivino, pero él ya dijo de esta manera en su conferencia mundial, ¿de acuerdo? El gran creador del Microsoft, y obviamente crea los virus, y luego los virus lo introduce, obviamente, en nuestras computadoras, y hay que pagar. Hoy día, eso se ha pretendido hacer. Esos virus creados, repotenciados, alterados genéticamente, y eso está demostrado. Eso no lo decimos porque, bueno, las redes lo dicen. Yo he investigado de las personalidades médicas. Eso está comprobado. Y entonces, ¿qué crearon? Tú lo has dicho bien. Crearon un sistema de terror, un sistema de miedo, un sistema de pánico, un sistema que aterroriza a la gente. Y por eso me encanta la doctora Chinda Brandilo, que es una médico forense, una doctora clínica, es una experta en relaciones internacionales y es creadora de las vacunas, estudiosa de las vacunas. Ella ha dicho que a mí me parece fundamental, yo quisiera que tu vasta audiencia, que me consta, tu vasta audiencia, me dirijo hoy día al pueblo cristiano, al pueblo peruano, me dirijo a las 25 regiones del país, Ricardo, me dirijo a las 179 provincias que componen el Perú y me dirijo a las 1875 distritos del Perú y a ese hombre de la sierra, a esa mujer de la selva y de la costa y de los cinturones de nuestra sociedad, tienen que saber esto. Señores, hay que quitarle el mito a este COVID-19. Hay que quitarle el mito de la peligrosidad en los términos de este especialista, la doctora Chinda Brandolino. Pero yo le agrego algo más. Hay que quitarle el relacionarlo con la muerte. Quiere decir, vivimos en un terror constante cada día, puedo ser yo. Y si obviamente doy positivo, entonces ya estoy hombre muerto, mujer muerta, y no es así. Los doctores en Italia demostraron que haciendo obviamente las autopsias, encontraron que las venas estaban dilatadas y que sucedía, ¿qué cosa? Una trombosis, los trombos. Y los trombos son los que impiden que la sangre fluye y la sangre cumple 2 propósitos. Lleva a las células la vitamina, pero lleva el oxígeno. Por eso que al no poder pasar por esos trombos, básicamente entonces hay una asfixia en los pulmones, obviamente hay, ¿qué cosa? El
corazón se entra en el desierto, en un ataque cardíaco y en un ataque obviamente cerebral. Pero, ¿qué demostraron ellos? Que verdaderamente este virus que está clasificado tiene la clasificación de bacterias y que la bacteria se combate con antibióticos y con anticoagulantes. Como es, por ejemplo, no es cierto que está recomendado ahora y que no se necesita prescripción médica, que todos lo recomiendan, su aspirina, que es un anticoagulante. Cuando estos médicos dieron este tratamiento, en un día, ¿verdad? 14.940 personas fueron dadas de alta. Y hoy día, para la buena noticia, quiero informarlos, porque prácticamente no había cura. Esa era la tendencia, no hay cura, ya no hay tratamiento. Es decir, el pánico y la muerte. Pero hoy día, ¿qué tenemos, Ricardo? A mí me gusta mucho y hablamos con cifras. En el mundo, más o menos ya estamos llegando a 4 millones de recuperados. Obviamente el contagio avanzado. Obviamente este es un virus altamente contagioso. Pero ya tenemos, ¿qué cosa? Más de 4 millones que verdaderamente, ¿qué cosa? Se han recuperado. Y en el Perú, a mí me alegra. Ya estamos llegando a los 90,000 recuperados porque se agarró, se rompió los protocolos yo lo llamo de la OMS, de la muerte, de la tragedia, del sistema, de este nuevo orden mundial que quieren reducir la población para favorecer las élites de las grandes economías. Y hoy día vemos una recuperación y tenemos que decirle al pueblo peruano que no tenga el temor. Vamos a quitarle el mito, al miedo, al terror, al pánico. Señores, esto no se relaciona con la muerte, no. Y lo voy a demostrar, Ricardo, permíteme por favor, ya que toco este punto que yo lo di en mi mensaje a la nación y te lo quiero compartir a tu programa tan sintonizado, KNK Noticias. El coronavirus o el COVID está clasificado dentro de los virus gripales. En realidad es una gripe más, ¿correcto? Y para quitarle verdaderamente esta estrategia de muerte, queremos demostrarle que este virus es el menos peligroso del grupo de los virus gripales. Le voy a poner, y esos son datos estadísticos de especialistas. Por ejemplo, el coronavirus, su índice de mortalidad es el 2%. El SARS, su índice de mortalidad es el 8%. Verdaderamente el MERS, su índice de mortalidad es el 20%. El ébola es el 75%. El SIDA es el 85%. ¿Cuál es el índice de peligrosidad del coronavirus? Evidentemente, 2%. ¿Es el más peligroso? No, señores, hay que levantar la voz. Aquí yo, como ciudadano, como peruano, como un hombre que lucha por los valores, porque soy pro vida, porque soy pro valores, porque defendemos la vida, porque somos la voz la voz de los que no pueden hablar. Y por eso yo felicito a tu programa, Ricardo Castillo, que sea un espacio neutral donde podamos hablar. Dígame, señores, todos los medios de comunicación, la estrategia es usar también los medios de comunicación controlistas que vienen como política de este nuevo orden mundial de la ONU. Y que evidentemente de cuando acá son tan generosos que desde que amanece hasta que anochece nos hablan muerte, 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 no hay medicina, no hay medicina, no hay medicina. ¿Qué mente, qué salud mental puede aguantar? Como yo digo, de ninguna manera. Y entonces, ¿dónde está su peligrosidad? Hay que quitarle ese mito, no es peligroso, tampoco
significa ser irresponsables, Ricardo, de obviamente no cuidarse ante una gripe, llega el invierno, hay que cubrirse, hay que cuidarse, hay que tomar su calientito, y si un dolor de cabeza, en fin, un antigripal, y eso. Entonces, eso no quita, por eso digo cuán importante esto es, Ricardo, y me alegra que en tu canal yo pueda decirlo, y tengo muchas cosas más para decirlo, como ciudadano, ojo, como ciudadano, pero como un pastor que representamos al más de 25.5% de la población nacional. Es decir, somos una voz que necesitamos que se escuche, que el gobierno de turno no se alinee a esta élite que verdaderamente tiene un programa establecido a través del nuevo del orden mundial que establecido, y que todos los gobiernos tienen que, estar controlados, porque si no se obedece, obviamente le recortan la economía. Pastor Antonio Chauca, la verdad que es la primera vez que escucho a un peruano con ese acento preocupado y tomando versiones que cada vez están, digamos, están demostrando ante los resultados, los números y los hechos, que sí, pues, hay una serie de conveniencias con las grandes industrias farmacéuticas, están metiendo una campaña de la vacuna, están vendiendo campañas de mucho tipo, que en medio de esta situación... Ricardo, tú como buen... Nada más, pastor, porque ya está el otro invitado listo, pero por favor, ya saben que tenemos una próxima cita, de todas maneras, en el curso de la siguiente semana para abrir, como el día de hoy, y también, ¿por qué no?, pedirle a la población que participe, que puedan llamar, que podamos conocer otras opiniones y generar, por supuesto, otro concepto de esperanza, de fe en medio del problema. Te envío un gran abrazo, Pastor Chauca. Muchas gracias. Ricardo, un segundito nada más. Yo quiero dirigirme a toda tu vasta audiencia y al Perú entero. Quiero decirle que saquemos el temor y el terror, porque hace 2000 años Jesús, las primeras palabras que dijo fue: no temáis. No hay que temer. El temor es lo que verdaderamente nos resta el 80% de nuestras defensas y destruye nuestro sistema inmunológico. Con el 20% cualquier virus puede derribarnos, y si no se cuida, llevarnos a la muerte. Pero déjame decirte, Ricardo, esto es un dato muy importante, no puedo irme con esta conciencia intranquila, obviamente. Déjeme decirle que en el Perú mueren al año 180,000 personas. 122,000, ¿de acuerdo?, mueren por otras patologías. Quiere decir que 12,000 mueren al mes, que no es por coronavirus, y que 400 personas mueren diariamente por un sinnúmero de otras enfermedades. De tal manera que la política también de este nuevo orden mundial, que tiene su política de reducir la población mundial, nos hace creer que todo el mundo muere por coronavirus. Y crean, ¿qué cosa? El miedo, el pánico y el terror. Señores, porque ahora, si uno va acuchillado, murió por coronavirus. Si uno estaba ya en las últimas etapas del cáncer y falleció, coronavirus. ¿Y cuál es el protocolo de la OSM? No se haga autopsia, o que no se haga la autopsia. Eso es el problema. Pero yo quiero decirles, señores, tenemos un Dios de justicia. Dios es un Dios de la vida. Dios siempre habla de la vida. Tenemos una constitución que verdaderamente establece que toda persona tiene derecho a la vida, tiene derecho a la salud y que tiene derecho a la libertad. Entonces el Estado está para qué cosa, como dice dentro de sus responsabilidades, primero está para dar políticas de seguridad, de defensa y de bienestar. Y señores, entonces sí hay esperanza. Dios, la medicina y los medios de comunicación como el tuyo, Ricardo, que te agradezco por este espacio y que verdaderamente tengan esperanza. Pueblo peruano, hay un Dios soberano que cuida y vela nuestras vidas. Y hay la medicina, que Dios vela por la ciencia, por la medicina, y obviamente el estado de salud que tú dijiste, hay que cuidar el estado de salud, mantener ese ánimo. Gracias, Ricardo.
Buenas noches, señores, nos quedamos con este pensamiento. Saquemos el terror y el temor. Firmado el pastor Antonio Chauca. Señores, soy Ricardo Castillo, de KNK, cada día una nueva emoción. Ya regreso, no es una amenaza, regreso. Hay un invitado muy especial, súper especial. Un hombre que ha hecho de la música y del arte una posibilidad de trascender y de llevar en los colores del país más allá de nuestras fronteras. El Divo está vivo.